dominar y controlar a las personas tiene una fecha de caducidad. Un esposo puede dominar y controlar a su esposa, pero tiene una fecha de caducidad. Una esposa puede dominar y controlar al esposo, pero tiene una fecha de caducidad. Y eso va a generar problemas en la persona, porque tarde o temprano se va a querer liberar. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he venido a traer libertad a los cautivos. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tenemos historias que contar. Lucas 4:18 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús dice: el Espíritu de Dios me ha enviado para predicarle libertad al que está cautivo, para sanar al que tiene un corazón quebrantado. Y esa es la realidad que Jesús conoce del ser humano, que algunos o están cautivos u otros están quebrantados de corazón. Y Jesús dice: a ellos me mandó el Señor. He venido para sanarle las heridas al que la vida lo ha golpeado y ha lastimado. He venido para romper las cadenas y las ataduras de aquellos a los que la vida los ha atado, sin que a veces se den cuenta. Van quedando atados sentimientos, emociones, problemas, frialdad espiritual, que se nos va cayendo. La vida espiritual se nos va cayendo y se nos va cayendo. Cuando menos espiritualmente estamos, como dijo el salmista Luis Miguel: ya no nos calienta el sol ni allá en la playa. Ese es otro Luis Miguel y otro salmista que ustedes no conocen, nomás yo lo conozco. Sí. Y Pablo dice: yo sé vivir. Hay la historia de este hombre, se llama, eso es de origen italiano. Este joven nacido en California se llama Louis, por aquí lo anoté, Louis Samperini, de origen italiano. Es el protagonista de esta película que se llama Unbroken. ¿Cuántos han visto la película? Levanten la mano. Esta historia de este hombre, este joven, nacido en un hogar en California de origen italiano, y él tiene muchos problemas de comportamiento en su niñez y en su adolescencia, y roba y hace cosas que no todos los niños de su edad harían. Pero comienza a sobresalir. Tiene una característica y un don que lo hace sobresalir de los demás, y su hermano Peter lo ayuda a encontrar ese don, y es correr. Y es muy buen corredor y tiene un talento muy especial para correr distancias largas a gran velocidad. Y su hermano comienza a motivarlo y a decirle que tiene que explotar ese don natural que la vida le ha dado. Este joven nace en el seno de un hogar cristiano con principios cristianos, yendo a la iglesia, pero tiene ese problema de involucrarse en las cosas que no eran sanas para él. Y su hermano comienza a jalarlo hacia los deportes y comienza a entrenarlo para correr, y mientras su hermano lo va siguiendo en la bicicleta, él va tomando más y más y más velocidad. Luego se convierte en uno de los mejores, rompe el récord de velocidad de estudiantes de high school en todo el país, y se convierte en un candidato para ir a las Olimpiadas de 1936.
1936 es importante porque para ese tiempo ya Hitler está en el gobierno. Ya Hitler está en la trama de perseguir a los judíos y perseguir a todos los que él consideraba que eran de una raza inferior. Y van a hacerse las Olimpiadas en Berlín en 1936 y Louis califica para ir como representando a los Estados Unidos. Y va y representa en las Olimpiadas y hace muy buen rol en las Olimpiadas. Aunque no gana medalla, sí hace una muy buena, representa muy bien a los Estados Unidos este joven. Regresa de las Olimpiadas y se enrola en el servicio militar. Y después de enrolarse en el servicio militar, ya para ese tiempo ya la guerra ha iniciado, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia en el año 1939 y el 7 de diciembre de 1941, es decir, desde 1939 a diciembre de 1941, los Estados Unidos nunca se involucraron en la Segunda Guerra Mundial. Estaba Inglaterra y estaba Francia involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos decidió no involucrarse. Ya había pasado Estados Unidos por la Primera Guerra Mundial y había perdido millones de jóvenes que murieron en la Primera Guerra Mundial. Había pasado el tiempo de la Gran Depresión de los años 1930 y Estados Unidos dijo: nosotros ya no queremos otra guerra y no queremos mandar a nuestros jóvenes a ser muertos por millones otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos se mantuvo allí al margen. Pero en 1941, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses obligan a los Estados Unidos a involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Atacan la isla de Pearl Harbor. En una manera traicionera, los japoneses, sin avisar, mandan toda una flota de aviones volando a muy baja altura para que no los detecten los radares de los Estados Unidos y atacan por sorpresa y a traición a los Estados Unidos en Pearl Harbor. A raíz de eso, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos se va a involucrar en la Segunda Guerra Mundial. Va a comenzar junto con Inglaterra, Francia, Canadá y Estados Unidos van a empezar a atacar a Hitler, y Japón se ha aliado con Hitler. Así que la guerra no solamente es contra los nazis, sino que también es contra los japoneses. Y los japoneses son un ejército muy tenaz, muy agresivo, muy violento. Y hay la historia se desarrolla, ahí se desarrolla la historia de este joven Louis, porque él es enviado en un avión a reconocer, a hacer un vuelo de reconocimiento y tomar fotografías y todas esas cosas que hacen. Y luego tienen el avión comienza a fallarles en el vuelo. Cuando el avión les falla, se les apagan los motores, ellos tienen que aterrizar en el océano, en medio de la nada absolutamente. De 11 jóvenes que iban en el avión, solamente sobreviven 3. Sobrevive Louis, su amigo Phil, y otro que no recuerdo su nombre, creo que se llamaba Mark o algo así. Sobreviven y van a pasar 47 días en el océano, padeciendo sed, padeciendo hambre. Los tiburones comienzan a asediarlos. Finalmente uno de ellos muere allí, lo arrojan al mar y sobreviven nada más
Louis y su amigo Phil. En eso ven venir unos, al final de los 40 y tantos días ven venir unos aviones y piensan que son que vienen a rescatarlos a ellos, pero son los japoneses, y les disparan, agujeran las balsas de esas inflables en las que sobrevivieron, y logran sobrevivir al ataque de los japoneses. Y luego, después de eso, de repente llega un barco y también de los japoneses, se los llevan cautivos de guerra. Prisioneros de guerra empiezan ahí se introduce a este hombre que se apellida Watanabe, un sargento del ejército de los japoneses. Y este hombre es malo, pero malo desde las entrañas, de esa gente que logra demostrar lo malo que el ser humano puede llegar a ser cuando su corazón está contaminado y herido. Y este hombre ubica a Louis porque logran descubrir que él es un deportista de las Olimpiadas, un corredor famoso de las Olimpiadas, que había estado en todos los periódicos y en los noticieros de los Estados Unidos por sus grandes hazañas, por sus hazañas en las Olimpiadas de 1936. Y entonces este hombre lo ubica y le agarra odio y coraje a Louis, y comienza un asedio en contra de él, y comienza a perseguirlo, y comienza a humillarlo, y comienza a golpearlo, hermanos, sin misericordia, y a buscar cualquier forma y cualquier motivo para golpearlo. En una ocasión obliga a todos los prisioneros de guerra que están en ese campamento, los obliga a hacer una fila y venir y golpear en la cara a su propio compañero, a Louis. Los prisioneros se niegan a golpearlo al principio, pero este hombre Watanabe se ensaña con otro y comienza a golpearlo, y dice: si tú no golpeas a él, entonces yo voy a seguir golpeando a este. Y entonces es una fila enorme, larguísima, de prisioneros de guerra golpeando con toda su fuerza en la cara a Louis. Y aquel hombre Watanabe está deleitándose en aquella masacre que está haciendo al golpear y humillar a aquel joven. Cuando yo escogí esta historia y este mensaje, lo escogí porque Louis Zamperini, cuando él retorna de la Segunda Guerra Mundial, cuando él finalmente puede regresar después de todas esas, de vivir todas esas situaciones, él se convierte en un alcohólico. Los traumas de la guerra lo alcanzaron. Aunque él había nacido en un hogar cristiano y tenía los principios bíblicos sobre su vida, este hombre se entrega al alcohol porque los traumas que le dejó la experiencia de la guerra, el vivir la tragedia del océano, todas y cada una de las cosas se fueron acumulando en su vida. Se casa y va a terminar en un divorcio su matrimonio, porque tienen lo que ahora se le conoce como PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ¿verdad? El estrés postraumático, el estrés postraumático, el PTSD, que a muchos que van a la guerra y que tienen grandes experiencias de dolor y todo eso, les sucede. Pero no solamente le sucede a los soldados. El PTSD
no es algo que solamente afecta a los que fueron a la guerra y tuvieron que enfrentar la muerte y las bombas y asesinar o estar al borde de la muerte en medio de la guerra. El PTSD también se puede desarrollar en una persona después de tener experiencias traumáticas que va marcando su vida. Y los traumas que van marcando los corazones y las vidas, que se van quedando marcadas por las experiencias de la vida, a veces deterioran en un trauma que va a afectar la salud y las relaciones de la persona que viene de esas experiencias. Los traumas, hay 3 tipos de traumas que pueden, de los que podemos nosotros ser víctimas. El primero es el trauma trágico causado por un evento catastrófico, la muerte de un ser querido, un accidente grave, una catástrofe natural, una infidelidad en el matrimonio, aquellas cosas que llegan y golpean la vida de un solo y nos dejan zarandeados, nos dejan así como que ¿y ahora qué hago? ¿No? Es decir, ¿cómo supongo reaccionar ante una crisis de este tipo? Son los golpes de la vida que no avisan y que llegan y causan destrozo alrededor de la familia, alrededor de una persona. La violación, por ejemplo, en una niña, en un niño, la muerte de papá o de mamá de un niño que de repente se queda sin nada. Son golpes muy muy fuertes. Esas cosas generan un trauma que es el tipo de trauma trágico, violento, agresivo, catastrófico que nos marca en la vida. Nadie sabe lo catastrófico que puede ser, nada más que el que lo vive y lo experimenta. Nadie sabe, nadie va a entender jamás lo catastrófico, lo difícil que puede ser un divorcio no esperado, nada más que aquel que está enfrentando el divorcio. Nadie sabe lo difícil, catastrófico y destructivo que puede ser una infidelidad hasta que le toca vivirlo a la persona. Desde afuera se pueden decir muchas cosas y hablar muchas cosas y argumentar muchas cosas y cristianizar muchas cosas y espiritualizar muchas cosas, pero el que lo vive, el que lo vive, ese es el que, porque nadie sabe lo que pesa la mochila. Y es fácil criticar y juzgar al que se divorció porque se divorció. Y es fácil atacar y criticar al que viene de un fracaso desde afuera, es bien fácil. Pero el que lo vive, el que se tiene que levantar cada mañana con eso, eso es otra historia. Y ahí es donde dije lo del principio. Saca lo mejor o lo peor de ti esa situación. Saca lo mejor o lo peor de ti en una crisis así de rotunda, de fuerte. La muerte inesperada de un ser amado, de un ser querido. ¿Cómo deja una persona eso? Díganme ustedes. De repente levantar el teléfono, levantar una llamada y decir hello, hey, ¿cómo están? Y tú estás contestando una llamada regular, normal, como cualquier otra que levantas. Pero te llaman para decirte que la persona cercana a ti, papá, mamá, familiar, un hermano, ha muerto en un accidente, o se pegó un balazo, o lo mataron. Enfrentar eso es, desde afuera podemos decir, oh, pobrecito. No, es mucho más que pobrecito. Va mucho más allá que pobrecito. ¿Sí? Y eso genera un tipo de trauma en las personas. Cuando ese trauma no es procesado, cuando ese trauma es reservado hacia adentro, hermanos, guardado hacia adentro, y no hablamos de él. Hay gente que no habla sus problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Nos da vergüenza quizás, o pensamos que somos suficientemente fuertes para no hablarlos. Y yo no voy a hablar mis problemas. Cuando yo digo filtrar, no nada más es orar. ¿Se acuerdan de Nehemías? Prediqué eso la semana pasada. ¿Se acuerdan de Nehemías? Se sienta a orar
y ayunar. Pero después de eso se mueve en dirección de lo que tienen que hacer. La crisis fuertes que llegaron a tu vida y no las has procesado, te van a alcanzar tarde. Escucha lo que estoy diciendo. Tarde o temprano te van a alcanzar. Ahora o mañana te van a alcanzar. Te va a alcanzar en una forma de enfermedad, en una forma de problema del corazón, te va a alcanzar en un problema de diabetes, te va a alcanzar en un problema de un stroke al cerebro, te va a alcanzar en tus relaciones personales, te va a alcanzar en tu matrimonio, te va a alcanzar en la relación con tus hijos, te va a alcanzar de alguna otra manera, te va a alcanzar aquello que tú llevas guardado en tu vida y que no has hablado del tema, que no lo has filtrado, no lo has sacado de tu sistema, porque te da miedo, te da vergüenza. Porque te da miedo tener que poner en evidencia a la persona que te hizo daño y todavía tratas de proteger a la persona o a la familia. Un niño o una niña que es abusada sexualmente en su infancia o en su adolescencia por un familiar, porque hermanos, escuche, por favor, mantenga con los ojos abiertos. La mayoría de los abusos sexuales se dan en el núcleo familiar. Oh, pero es su primo. Oh, pero es su tío. El porcentaje más alto de abusos sexuales se dan en el núcleo familiar. No deje a sus hijos ni a sus hijas en ninguna otra casa, salvo que usted tenga confianza, pero absoluta, y usted sabe con certeza que esa persona se puede confiar en ella, porque para cuando se dé cuenta puede ser demasiado tarde y va a generarle daño y traumas a ese niño, a esa niña, que le van a durar años y años y años y años y años y años. ¿Sí? Por favor, escuche la voz de alerta. Si sus hijos ya están grandes, preste atención al asunto de los nietos, porque ellos corren los mismos riesgos y peligros. El siguiente tipo de trauma, porque ya había hablado de ese tema y no me quiero quedar demasiado, es el trauma que se llama el trauma vicario. También he hablado un poco de eso. Es el trauma causado por la exposición continua a los problemas de los demás. En esa película que les menciono, no solamente es el trauma de él por los golpes y la violencia y las humillaciones, ¿sí?, de Watanabe, es el observar el daño que le hacen con violencia, con humillaciones también a los demás. Cuando somos testigos, cuando sabemos las cosas que otros han vivido y cuando quedamos expuestos constantemente a eso, también genera lo que se llama el trauma vicario. ¿Quiénes sufren el trauma vicario? Enfermeras, doctores, las personas que trabajan en el ámbito de la medicina. ¿Por qué? Porque ven cosas que no son normales de ver. Usted y yo no vemos todos los días a una persona accidentada con la cabeza abierta, ¿o sí? No. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá y un pastor iban en la troca, una troquita que mi padre tenía, una Datsun, y mi hermano y yo íbamos en la caja atrás, y de repente atrás de nosotros, mi papá iba manejando muy despacio y atrás de nosotros venía una troca
como apurados por pasarnos, ¿verdad? Y venía llena, era una troca con un camper llena de gente atrás, y en cuanto la troca nos arrebasa, a solamente segundos de que nos arrebasó en su vida, a segundos de que nos arrebasó, de allá para acá viene un hombre borracho y chocaron de frente, así de frente literalmente. Murieron 6 personas ahí. Y yo recuerdo yo haber bajado de la troca impresionado por lo que estaba sucediendo. La troca del hombre que venía borracho estaba encendida en llamas, y el hombre gritando para ser rescatado de ahí, y había cuerpos tirados por todos lados llenos de sangre con sus cabezas abiertas, y una escena jamás, y yo era un niño solamente, jamás se me ha olvidado los rostros, los aspectos de las personas tiradas, muertas ahí. Imagínense los médicos, las enfermeras que todo el tiempo están recibiendo gente con dolores intensos, con heridas graves y fuertes con las que llega la gente ahí y tienen que estar siendo atendidos. Como los pastores también estamos expuestos a lo que se llama el trauma vicario. ¿Por qué? Porque tenemos que estar escuchando historias muy dolorosas. Usted no sabe la cantidad de historias que yo he escuchado en esa oficina. No sabe. Ni siquiera quiere saber. De todo. Historias de dolor de la niñez, de la juventud, cosas. Y entonces es un acumulado de. Y se quedan las imágenes. He visto morir literalmente enfrente de mí a decenas de personas a lo largo de mi ministerio. Es muy difícil tener a una persona frente a uno y estarle despidiendo en sus últimos segundos, minutos, milésimas de segundos de vida, encomendándolo en las manos de Dios, y es bien difícil. Y todas esas experiencias, cuando no son llevadas y filtradas hacia el Señor, se pueden convertir en un trauma de tipo vicario porque es el rol y la función del consejero, del médico, de la enfermera, del ministro, es ayudar a esa persona que viene en distress, que viene en problemado. Recuerdo estar en mi oficina trabajando en mis cosas de ministerio y escribiendo. Yo no sé qué estaba haciendo, algo estaba haciendo en mi oficina, y de repente entra una mujer alterada, gritando, y con una situación emocionalmente fuera de control, absolutamente fuera de control, y arrebatadamente entra, y oigo que suenan las puertas de la entrada, y entonces esa mujer entra gritando, literalmente gritando a mi oficina, y ella trae enredada un pedazo de tela en su mano aquí así, y yo no sé qué es lo que está pasando, y me dice: pastor, usted tiene que ayudarme, por favor, usted tiene que ayudarme. Y le digo: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está? ¿En qué le puedo ayudar? Y se quita aquel pedazo de tela de su mano y trae abierta se había cortado con un cuchillo de cocina hasta la parte de abajo. Y todas esas son cosas que no todos vemos ni quedamos expuestas a ellas todo el tiempo. Y eso va generando, cuando nosotros no aprendemos a llevarlo a los pies de Cristo, cuando el ministro, el consejero, la enfermera, el doctor no sabe filtrar eso, sino que solamente lo va guardando y guardando. Imagínense un doctor, una enfermera que trabaja en el cuarto de emergencia del hospital, y en la noche atendió a 4, 5, 10 personas heridos, expuestos, con heridas expuestas, hermanos, o con grandes dolores. ¿Cómo esa persona llega a la casa? ¿Usted piensa que al salir del trabajo todas las imágenes se borran y ya, ahora sí, ya a la casa y ya no pasó nada? No, esa persona va a ir a la cama a dormir
con el esposo, va a estar con la familia, con los hijos, y las imágenes de lo que vio en el cuarto del hospital estarán ahí, y tendrá que aprender a luchar y a procesarlas. Eso se llama trauma de tipo vicario. ¿Qué otro trauma vicario hay en una persona? Tener que lidiar con un alcohólico en casa, por ejemplo. Tener que lidiar con una persona adicta a las drogas en la casa. No saber cómo el esposo va a llegar. Si va a llegar violento, si va a llegar borracho, no saber. Y la incertidumbre y el tener que lidiar con ese hombre que viene fuera de sus sentidos, porque el alcohol, por más satisfactorio que sea, las drogas, por más satisfactorias que sean para el individuo, son autodestructivas, pero también son destructivas para las personas que están alrededor. Y el que es suficientemente egoísta las consume buscando su propia satisfacción, buscando su propio bienestar, pero no piensa en que está dejando heridas y marcas en la familia. Y puede decir, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Sí, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Lo que no tienes derecho es afectar a la de tu esposa, a la de tu esposo y a la de tus hijos. Porque esos hijos, porque esa esposa, porque ese esposo va a sufrir un trauma de tipo vicario. Porque va a tratar de ayudarte porque te ama. Porque no te va a decir, ¿sabes qué? Vas con tu vida con lo que quieras. Púdrete, ¿verdad? Que se te echen a perder el hígado y vive como te dé la. No va a hacer eso. Porque te ama, porque le importas. Y esa esposa, esa madre, esos hijos van sufriendo el dolor provocado por las acciones de alguien más. Es el mismo que una enfermera, es lo mismo que un doctor, es lo mismo que una persona que trabaja en consejería. Ese hombre, esa mujer, los hijos en casa. ¿Cómo irá a llegar papá hoy? ¿Llegará gritando? ¿Llegará enojado porque le fue mal en el trabajo? ¿Se peleó con el jefe y va a venir a desquitarse con lo que pasa adentro de casa? Se peleó con compañeros de trabajo, bien estresado, y entonces buscará la manera de venir y vaciar toda la basura que el día le dejó dentro de la casa, y se va guardando y guardando y guardando y guardando, y ahí nacen los resentimientos, ahí nacen las heridas, la relación se ve afectada y se produce daño. No quiero decir bueno fuera, pero bueno fuera que fuera un daño nada más para mí, sino es el daño que produzco a los demás. Y va generando traumas. ¿Sí? El tercer tipo de trauma que se va marcando y dejando en la vida es el trauma acumulado, causado por el cúmulo de pequeños acontecimientos que son constantes y repetitivos. Relaciones tóxicas, exposición constante a un medio ambiente negativo, vivir bajo control y manipulación, ¿verdad? Yo recuerdo cuando a la edad de la secundaria más o menos, en esa edad, al final de la secundaria, casi todos mis hermanos se rebelaron contra mi padre. Mis hermanos mayores les estoy hablando. Toda la violencia y cosas que vivíamos con papá estaban siendo acumuladas en el corazoncito de niños. Sí. Éramos niños. Nos decían los menones.
Una escalerita de güerito así, 9 nomás, gracias a Dios, nomás 9. ¿Sí? Y yo soy el número 7, así que yo observaba a 7 hermanos míos hacia arriba, enfrentando la furia de papá y todo lo que vivíamos allá adentro y la violencia. Yo los miraba. Y eran corazoncitos que iban guardando dentro de niños inocentes, hermano. Resentimientos y odio. Sí. Y más o menos a la edad de la secundaria, segundo, tercer grado de secundaria, es decir, como middle school en adelante, cada uno de mis hermanos era un patrón repetitivo. Se rebelaba contra mi papá. Porque el acumulado de sentimientos y resentimientos de violencia ya no aguantábamos. Era una bomba acumulada en el corazón. Era como una olla de preso que la tapas, la sellas y le pones fuego y se va acumulando. Y por ahí a la edad de segundo, tercero de secundaria, mis hermanos explotaban, ¡pum!, en ira y en violencia contra mi papá. Porque puedes manipular y controlar la vida de una persona, de un hijo, hasta cierta edad, nada más. Por eso los padres tenemos que ser cuidadosos. Por eso la Biblia dice: no exasperéis a vuestros hijos, trátalos con amor porque no acumulen resentimientos y cosas dentro de su vida hacia ti. Trátalos bien. ¿Sí? Recuerdo que a mi hermano Noé, ese era tremendo, hermano Noé, hermano, no lo conocen. Éramos muy cercanos porque era el siguiente mayor a mí. Y recuerdo que estábamos del otro lado, frente de la casa, y mi papá en un día regular, ¿verdad?, empezó a gritarnos y a ofendernos y a decir muchas cosas, y mi hermano explotó. ¡Pum! Explotó la bomba. Y le gritó cosas muy feas a mi papá y salió corriendo, y mi papá detrás de él, ¿verdad? Mi papá corriendo detrás de él y nunca lo pudo alcanzar. ¿Y sabe cuál es el sentimiento que me quedó aquella escena? Porque ahorita es como si lo estuviera viviendo otra vez ahí. ¿Sí? Él cruzó la calle y mi hermano corriendo, y luego se fue hacia el lado izquierdo. Y ¿sabe cuál es el sentimiento que me dejó aquella imagen? ¿Alguien lo puede adivinar? ¿Hay alguien aquí que pueda leer un poco lo que haya cruzado por mi mente en ese momento? ¿No? Un día haré lo mismo. Un día me voy a poder liberar de él. Un día voy a poder cruzar la calle gritándole, corriendo tan fuerte como pueda, y nunca más me va a alcanzar. Pero no podía, porque todavía estaba dominado, controlado y manipulado por Watanabe. Estaba todavía gobernado y dominado por su fuerza física, por su violencia, por su fuerza verbal. Pero en mi mente dije: un día yo voy a poder hacer lo mismo. Voy a cruzar corriendo esa calle y nunca más me va a volver a ver. Para terminar esa historia, mi papá él me manipulaba muy bien. Él sabía cómo moverme. Él sabía qué botones picar y cuáles cuerdas mover para manipular a su hijo, ¿verdad? Y ese mismo día, por ahí a mediodía, me empezó a poner cara de triste así. ¿Qué estará haciendo Nanito? Nanito es mi hermano, se llama Noé. Pobrecito, ha de tener hambre, me dijo. Ha de tener hambre y frío. ¿Cómo me gustaría poder saber dónde está para ir a traerlo de regreso a la casa? Sí sabe para dónde iba el asunto, ¿ah?
Mi papá me decía Ranita. Ranita, ¿usted sabe dónde está Nanito? Yo sí sabía dónde estaba. Sí, éramos inseparables. Yo sí sabía dónde estaba. Me dijo, yo sé que usted sabe. Vaya y búsquelo. Pobrecito. Mire, ya se va a hacer noche, no tiene dónde dormir. Búsquelo, vaya por él. Dígale que no le voy a hacer nada. Dígale que ya estoy contento, que puede regresar a la casa. Y cenamos juntos todos. Y le empecé a creer a mi papá. Y mi papá se fue por ahí a hacer algo y entonces dije, voy a ir a traerme al nanito. Y me fui, lo busqué, hermanos. Yo sabía dónde estaba escondido, era nuestro escondite de hermanos, ¿verdad? Y ahí nos escondemos. Yo fui a buscarlo y le dije, oye, dice mi papá que regreses, que todo está bien, mira, que ya no está enojado, que está preocupado por ti. Y me dijo, no, de veras, mira, no, hombre. Pues lo convencí. Vámonos. Y ahí vamos, hermanos, los a la casa. No alcanzó a dar la vuelta en la esquina antes de llegar a la casa para cuando ya lo traía a golpes. No alcanzó ni siquiera nada. Y yo cargo con ese trauma. ¿Ese trauma cómo se llamará? Traición. Ese trauma tiene otro nombre, la traición de un hermano. Yo cargo todavía hasta el día de hoy. Platicamos, mi hermano Noé y yo jugamos con eso y nos acordamos. Porque hasta el día de hoy yo cargo con la conciencia de haberlo entregado. Yo lo entregué a la justicia. Yo soy Judas. Yo soy Judas. Y fui y se lo entregué a mi papá para que lo medio matara a golpes. Lo encerró en la bodega donde nos encerraba toda la vida, a oscuras ahí. Y nunca jamás olvidé esa experiencia. El dominar y el controlar a las personas tiene una fecha de caducidad. Un esposo puede dominar y controlar a su esposa, pero tiene una fecha de caducidad. Una esposa puede dominar y controlar al esposo, pero tiene una fecha de caducidad. Y eso va a generar problemas en la persona, porque tarde o temprano se va a querer liberar. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he venido a traer libertad a los cautivos. He venido a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tenemos historias que contar. Me dicen mis hijos, papá, escuchando tus historias, yo no sé cómo las has hecho hasta aquí. Yo sí sé. En la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y ahí es donde entran los vínculos, hermanos, que nos ligan al pasado. Son los vínculos que nos conectan a aquellas historias felices o de dolor. ¿Cuántos saben cómo suena la hebilla de un cinto? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben cómo suena la hebilla? Porque les daban con ellos. Ya nomás oías la cinta. Yo, la hebilla. Ay, santo, ya sabes que venía. No le digan a nadie. Esta historia se las voy a contar, pero no le digan a nadie, ¿sí? Ese es nada más entre ustedes y yo y la gente de Facebook, nada más. ¿Sí? Mi hermano Noé y yo le robábamos dinero a mi papá, porque nunca nos daba dinero. Mi papá era piedra, pero codo, de lo más codo que ustedes se puedan imaginar. Y entonces mi papá siempre cargaba una paca de dinero en la bolsa y la metía en un clip así, esos grandes, y luego guardaba monedas, y luego guardaba unos rollos de dinero, así como este tamaño, así, en un cajón. Nosotros sabíamos dónde. Yo era más inocente que mi hermano, honestamente, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Yo era más inocente que mi hermano. Mi hermano era mayor y él era muy atrevido todavía. Hasta el día de hoy es muy, muy atrevido el hombre. De esas personas que uno piensa que no tienen miedo para nada en la vida. Yo soy muy sacatón, hermano. Yo soy muy miedosito para todo.
Y él no, y me decía, oye, vamos a robarle dinero a mi papá, vamos. Y decía, mira, yo te cuido y tú vas y le agarras. Pues qué tramposo, ¿eh? Mi papá siempre dormía hasta muy tarde, era muy dormilón mi papá. Y entonces, antes de irnos a la escuela, me decía, ve, róbale para tener para gastar en la escuela. Yo te cuido, te cuido tremendo, ¿eh? Y entonces yo me iba agachado por así hasta llegar a la cama donde mi papá dormía, y él acomodaba su pantalón y lo doblaba. Y entonces yo ahí metía la mano, ¿verdad? Buscaba el pantalón y oía sonar la hebilla del pantalón. Oía el ruido de la hebilla lo hacía yo, él no, él estaba dormido. Pero al mover el pantalón sonaba la hebilla del cinto de mi padre. Yo decía, si esa cosa suena más de lo debido, ya sabía cómo iba a sonar después de lo debido. Historias de niños, ¿verdad? Historias de niños. Son los vínculos del pasado. Sabores, ruidos, ropa, zapatos. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero también son vínculos del pasado de bendición para nosotros. Muchos de ellos. Sí, las cosas que nos vinculan a las comidas de mamá, de papá, las cosas que nos vinculan, son los vínculos que en su momento van a ser la fuerza que nos va a ayudar a enfrentar las crisis y los problemas que nos dejaron otros tipos de experiencias de la vida. ¿Sí? Y ahí entra un balance entre lo positivo y lo negativo de esos vínculos, los vínculos que nos conectan hacia el dolor y los vínculos que nos conectan hacia la bendición. Y que podemos usarlos, hermanos queridos, podemos usar esos vínculos a favor o en contra nuestra. Sí. Ahora, déjame ir cerrando mi mensaje. Porque este hombre, Luis Zamperini, no está en la misma situación. Y los vínculos del pasado comienzan a ser la fuerza que lo va a ayudar a superar aquel campo de prisioneros de guerra. Porque su hermano, cuando él está aprendiendo a correr y su hermano va en la bicicleta con él, le decía, es que no puedo. Y le decía a su hermano, usaba una frase y le decía, if you can take it, you can make it. Eso le decía a su hermano todo el tiempo. If you can take it, you can make it. Crecieron, se hicieron jóvenes, y cuando él se iba a ir a las Olimpiadas, su hermano lo fue y lo despidió en la central de los trenes. Y a la distancia le grita desde el tren y le dice, hey, Louis, remember, if you can take it, you can make it. Cuando él está enfrentando la furia de aquel hombre, Watanabe, él recuerda, él dice, if I can take it, I can make it. Qué importantes son los vínculos que nos conectan a las cosas buenas y a las cosas malas también de la vida. Porque esos vínculos nos ayudan a ser fuertes. ¿Alguien dice amén o no dice amén, hermanos? Esos vínculos nos ayudan a sacar, a buscar dentro de nosotros lo mejor. Porque fue en ese momento cuando él dijo, I'm gonna kill him, lo voy a matar, dice. Y el superior le dice, no, porque la manera en que nosotros vamos a ganar la batalla es sobreviviendo a todo esto. Si ganamos, le dice, esa va a ser, si sobrevivimos, esa va a ser la forma de nosotros de ganar. Y se acordó de la frase que le dijo su hermano. Le dijo, if I can take it, I can make it. En español sería como, si lo puedo soportar, sé que lo puedo lograr. Si puedo soportar el dolor, entonces sé que puedo lograrlo, sé que puedo llegar hasta el final del dolor. Luis Zamperini, ya casado y al punto del divorcio,
metido en el alcoholismo y con una vida completamente destruida por los traumas de la guerra. Va a una campaña de ¿cómo se llama este evangelista famoso? Ayúdenme, murió recientemente. Billy Graham. Va a una campaña evangelística de Billy Graham, se entrega a Cristo y el Señor reconstruye su vida, sana su vida, y luego entonces él se fortalece su matrimonio, se fortalece su familia, y ahora él comienza a convertir todas sus historias personales en testimonio para ayudar a alguien más. Y de ahí viene el libro escrito que se llama Unbroken, y de ahí viene la película posteriormente, porque hay un libro y una película. Escribí lo siguiente: por más fuerte que nos pueda golpear la vida, la libertad humana es indestructible. Te puedes enfrentar a un océano náufrago como ellos, te puedes enfrentar a un campo de concentración como lo hicieron los judíos en el tiempo de Hitler, te puedes enfrentar a un campo de prisioneros de guerra como ellos, te puedes enfrentar a un gran problema familiar, te puedes enfrentar a una crisis tremendamente fuerte en tu vida, pero la libertad humana es completamente indestructible. ¿Por qué? Porque te pueden tener en una prisión, pero la libertad de pensar nadie te la va a quitar. Es indestructible. Puedes haber crecido en un hogar donde hay alcohol, drogas y todo, pero la libertad de pensar, la libertad de tener ideas de lo que quieres que sea tu vida y pensar por ti mismo, nadie te lo puede quitar. Alguien puede intentar callarte a bofetadas, pero la libertad de pensar nadie te la va a quitar. ¿Se acuerdan del niño que está en la iglesia? ¿Sí? Está en la iglesia y el niño quiere andar corriendo por toda la iglesia, y la mamá va y lo agarra y lo sienta, y el niño se levanta y sigue corriendo. Finalmente la mamá lo agarra, lo domina, lo sienta con fuerza: te vas a quedar sentado y aquí te vas a quedar. Y lo domina y se pone sobre ella, sobre el niño, y el niño dice: por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Sí? Esa es la libertad. La mamá lo tenía obligado a estar ahí, pero por dentro él estaba parado. ¿Sí? Esa libertad nadie te la puede quitar. A veces puedes ser víctima de una persona abusiva, violenta, agresiva, una persona verbalmente controladora, pero la libertad de pensar no te la vas a poder quitar nunca. La libertad de pensar, la libertad de crear cosas, de crear ideas, la libertad de crear un futuro que tú quieres tener. Eso no te lo pueden quitar. La libertad de escoger, esa libertad nadie te la puede quitar. Escoger tu estilo de vida. Tú puedes escoger tu estilo de vida. La libertad de tener amistades es una libertad muy hermosa, porque tú escoges a las amistades. La libertad de hábitos personales, esa es tu propia libertad. Hello. Tú escoges alzar la cama o no. Tú escoges llegar temprano o no. Eso es algo que tú escoges. Pues así somos los hispanos. No. Tú escoges llegar tarde. Tú escoges aplazar el tiempo hasta estirarlo hasta ya el último minuto. Tú escoges vivir así. Esa es tu libertad. Tú puedes vivir así. Es tu libertad de escoger hábitos que te hagan crecer, o escoger hábitos que te destruyan o que destruyan a las personas que están cerca de ti. La libertad humana es indestructible. Y por último, la dignidad humana es indestructible. Nadie te puede robar la dignidad. Voy a decir algo muy fuerte. Te pueden abusar sexualmente, pero no te pueden quitar tu dignidad.
¿Sí? Hay un video hermosísimo, lo vi una sola vez y no lo he vuelto a encontrar, quiero volverlo a encontrar. Es un jugador de básquetbol, tira y falla y viene con su cabeza agachada porque falló. Y él va a regresar a la siguiente jugada, pero su rostro y su cara, su cabeza viene agachada porque falló. Sí. ¿Ven, Miguel? Camina para allá con tu rostro, cabeza agachada. Y va hacia allá y viene su compañero. ¿Alguien ha visto ese video? ¿Ya? Sí, es todo. Gracias. Él va derrotado. Viene su compañero, le levanta el rostro y le dice: fallaste, pero lo que sigue, vamos. Te equivocaste, pero lo que sigue, allá está la siguiente jugada. No camines con tu rostro agachado. No camines con vergüenza. Porque la dignidad no te la roban los problemas. La dignidad no te la roba el fracaso en la familia. La dignidad no te la roba un fracaso familiar. No te roba la dignidad. Problemas con tus hijos no te roba la dignidad. Ni siquiera tus propios errores te roban la dignidad. Porque tus errores no te definen. Todos cometemos errores. Y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tire la primera piedra. El que está libre de pecado, aviéntese con la primera piedra. Puedes haber cometido errores, pero la dignidad nadie te la puede quitar. Levanta el rostro, porque Dios está contigo, porque no te ha dejado. La dignidad humana es indestructible.